Hecha la pausa, recuperada energías. En mate, me voy a canalizar cuando llegue al hotel. Tengo que traerme el mate mañana. No. Trata después me llevamos a comer y listo, con eso es suficiente. Voy a tomar mate ahora. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. A ver. Ahí está. Esta la habíamos visto. Bueno. Seguimos con la 95-201, que es la reglamentación para líneas exteriores para líneas de baja tensión. Toda la distribución de baja tensión se rige por la 95-201, ¿no? Donde están todas las condiciones de proyecto, montaje, ejecución y verificación de las líneas de baja tensión, ¿no? Condiciones básicas de uso, condiciones básicas de diseño, cálculo mecánico, soportes, la instalación de los soportes, alturas y distancias, requisitos generales de las acometidas, cruces y paralelismo de líneas, instalaciones compartidas, con videocable, con alumbrado, lo que sea, tratamiento del neutro en la red de distribución, generalmente es TNC, pero puede ser diferente, cómo son las puestas a tierra o los contrapesos, dónde ubicarlos. Ahora tengo que ponerme a hacer dibujitos en el pizarrón. Los esquemas de conexión a tierra establecen cómo es la puesta a tierra de la alimentación y cómo son las puestas a tierra de las masas de la instalación consumidora. Y se identifican con 2 letras seguidas por un guión o una cuarta letra eventualmente. O bien, si tengo centro de transformación, como hacen los franceses, se identifican con 3 letras consecutivas. Entonces, si es un sistema TN, la primera letra T significa, pertenece a la alimentación, la T significa que la alimentación está rígida a tierra, o sea, es una puesta a tierra de servicio, una puesta a tierra por razones distintas a la de seguridad, y la N significa que las masas están puestas al punto neutro, no al neutro, sino al punto neutro de la instalación. Y si hay un guión con una C, el neutro y el conductor de protección es el mismo cable, tiene la misma función común o compartida, por eso viene la C. Por eso la distribución en baja tensión es con 4 cables. Fase 1, 2 y T, o línea 1, línea 2, línea 3, y PEN, P más neutro, no Poder Ejecutivo Nacional. No. P, Protected Heart en inglés, N de neutro. Es un conductor que cumple las 2 funciones. Bien. Puestas a tierra, protección y mantenimiento, y la coexistencia con el alumbrado público, que va a haber una reglamentación para el alumbrado público también. La 95-150 son las acometidas. ¿Cómo la distribuidora, a través de su redistribución, llega al inmueble? ¿A través de qué manera? Entonces, bueno, no vamos a leer todo esto, pero básicamente ahora, precisamente por el tema del TNC, las distribuidoras de energía eléctrica se han dado cuenta que es casi imposible, ¿sí?, proteger a una persona con esquema de conexión a tierra TNC. ¿Por qué? Porque si una de las masas del sistema se vuelve activa peligrosa, el que desconecta quizás, o el que debe desconectar, quizás no tiene la capacidad de hacerlo, porque está mal diseñado, mal calculado, o porque alguno, para que no salte, le puso un fierro o un clavo al fusible de protección. Hay lugares en el país que pasa mucho eso, ¿no? Entonces, como resulta, insisto, casi imposible proteger a una persona frente al riesgo de contacto indirecto en un esquema TNC, la gran mayoría de las distribuidoras de energía eléctrica están migrando al otro sistema de protección contra el riesgo de contacto indirecto, que es la utilización de equipamiento clase 2. Aislación básica más aislación suplementaria. ¿Está claro? ¿Cuál quiere una aislación básica?
No está claro. No está claro, ¿eh? Rápidamente, 4 niveles de aislación en la instalación eléctrica. ¿Sí? Aislación funcional. Permite que el equipo funcione, pero no protege contra el contacto directo. Por ejemplo, el esmalte del alambre del bobinado de un motor. Esa aislación es suficiente para la poca tensión que hay entre espiras, pero meto el dedo y recibo un choque eléctrico. Segundo nivel de aislación es la aislación básica. La aislación básica me provee la protección básica. Y no es una redundancia, sino que está definido así. La protección básica es la protección contra el contacto directo. Por ejemplo, la aislación de un cable NM247.3. El cable común, que va en las cañerías, en las canalizaciones cerradas, que no se puede usar en bandeja portacable y que no tengo ningún ejemplo a la vista. El aislado con envoltura de protección, no el aluminio cobreado, que se vende a mitad de precio en las plataformas. ¿Está bien? Por eso de vuelta volvemos al tema económico. ¿Sí? El aluminio cobreado lo venden a mitad, ya arreglamos con Mercado Libre que no pueden venderlo. Pero bueno, sigue siendo una lucha eso. Bueno. Tercer nivel de aislación puede ser aislación suplementaria. O sea, a la aislación básica se le agrega una aislación más. Y entonces eso convierte al sistema en clase 2. Tiene doble aislación. Aislación básica más aislación suplementaria. Y después, finalmente, tenemos la aislación reforzada. ¿Necesita la tercera pata la aislación esa? Sí, pero el toma corriente. ¿O puedo no tenerla? A ver, se hacen dos cosas. La instalación puede ser clase 2 y el equipo puede ser clase 2. Si la instalación es clase 2, la construye uno. ¿Cómo construye una instalación clase 2? Tablero de material sintético, caño de material sintético, o aislante, como lo quieran llamar, otro tablero de material sintético. Adentro, cable, ¿sí?, aislado, sin envoltura de protección, IRAN NM247.3, aislación básica, más la aislación suplementaria, los tableros y la canalización. Esa es una instalación clase 2, no necesita puesta a tierra. El equipo clase 2 tiene ensayo y debe estar marcado por el fabricante por el símbolo 5172, creo que es de la IEC, que es un doble cuadrado. Y ahí donde el macho puede no tener tercera pata de tierra, pero el tomacorriente siempre lo tiene que tener. ¿Sí? A ver, entonces vamos y el cuarto es la aislación reforzada, una aislación, digamos, de mayor nivel que la aislación convencional. Entonces vamos a otro ejemplo. Syntenax. ¿Todos sabemos lo que es un Syntenax? Syntenax es Pirelli. Syntenax es Pirelli. Lo que era Pirelli ahora es Prysmian. Es una marca. En realidad es un IRAN 2178-1. Pirelli tuvo la habilidad de acuñar el nombre Syntenax al PVC, PVC como aislación básica, PVC como envoltura de protección, XLP o Retenax, polietileno reticulado, XLP como aislación básica, envoltura de protección de PVC, L-Protenax, EPR, o sea, goma etilenpropilénica de protección básica, de aislación básica y envoltura de protección de PVC. Y estaba el Butiltenax, el de caucho butílico como aislación básica y envoltura de protección de PVC. ¿Está bien? Entonces, el Syntenax, vamos al Syntenax, ¿sí? ¿Es doble aislación? ¿Sí o no? No. Pero sí. No, pero sí. No es doble aislación porque la envoltura de protección no tiene ensayos eléctricos. Entonces no puedo garantizar que sea una aislación suplementaria.
Pero al ser de 1,1 kilovolt, es aislación reforzada. Y la EA 91140, que veremos mañana, establece que la aislación reforzada es equivalente a la doble aislación. Por eso el Syntenax, el Retenax o el 21781 puede ser considerado clase 2, por eso puede ir a la bandeja portacable, y la bandeja portacable ya es considerada como una masa extraña. Debe ser equipotencializada. ¿Ok? Bueno, eso como ejemplo de las aislaciones. Entonces, las compañías de energía lo que hacen es tratar de migrar todo a elementos clase 2 de manera tal que no haya riesgo eléctrico en las acometidas. Si hay caja de toma de policarbonato, si hay caja de medidor de policarbonato, caño pilar con un caño de material aislante adentro. O sea, afuera metálico por un problema de rigidez, y el caño interior sería la aislación suplementaria y el cable que entra tendría la aislación básica, y eso lo convertiría en un clase 2. Córdoba, antes del accidente del hijo de Sandra Meyer, de la fundadora de Relevando Peligros, tuvo un accidente también, tuvo dos accidentes, digamos muy sonoros. El primero se incendió el Consejo Deliberante, el Garden, un edificio que me viene de paso para decirles que eso está muy bien documentado. El fiscal de la causa, el incendio del Consejo Deliberante, 2 pisos, ¿no?, de oficinas. El fiscal de la causa, que se llamaba, no sé, Carlos Mateu, imputa por incendio culposo al jefe de mantenimiento y a sus empleados por contravenir las normas IRAN y no cumplir el reglamento de la EA. Estoy hablando de un fallo antes del 2000. ¿Sí? Ya, pero firme, ¿no? Sentencia firme. Y el segundo problema en Córdoba, un policía persiguiendo a un ladrón, sí, lo persigue y se electrocuta en un caño pilar. Se electrocuta. ¿Por qué? Porque no es clase 2. ¿Por qué? Porque tuvo una falla, y como la distribuidora viene con TNC, y con TNC es muy difícil que desconecte la protección ante un riesgo de contacto indirecto, el tipo quedó frito. Hay muchos accidentes en la vía pública y por eso las compañías de energía, insisto, están migrando a clase 2. Y no es casual que el reglamento de la EA obligue a que el tablero principal sea clase 2, para tener un pilar aislante, de manera tal que no haya riesgo eléctrico. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, eso es lo que básicamente dice el 91.150. 95.703, alumbrado público. También muchísimos accidentes con el tema de alumbrado público y la señalización vial, ¿no? Entonces, esto abarca alumbrado destinado a seguridad u ornamental, alumbrado de vías de tránsito automotor, alumbrado temporal de guirnaldas para decoración o alumbrado, sistemas de señal de control de tránsito y cámaras de vigilancia. Para eso, creo que tengo alguna diapo, no puse ninguna diapo. Para eso, digamos, este reglamento permite colocar distintos esquemas de conexión a tierra y cada uno con sus protecciones en función del esquema de conexión a tierra que uno adopte. Si el municipio quiso adoptar el esquema de conexión a tierra TT, que significa que el centro de estrella del transformador está puesto a tierra y las masas de la instalación están puestas a tierra en forma separada, tiene que poner un diferencial sí o sí. Si elige tomar un TNC, tiene que ser un TNC-S, separar en la columna con una puesta a tierra local, limitar la tensión del neutro a 50 volts y en la columna limitarla a 24, porque es ambiente mojado, una columna, entonces la tensión límite convencional de contacto es de 24 volts. Al estar el intemperie, es ambiente mojado. Y así le da varias opciones, ¿sí?, de cómo deben, digamos, ejecutarse los distintos sistemas de alimentación de alumbrado público y señalización. 92.559, generación distribuida. 3 partes hasta ahora, ¿sí? Los conceptos, los beneficios y los desarrollos de una red inteligente,
el grado de desarrollo y después los sistemas de generación de energía, que algo puse acá, que por ejemplo tenemos acá 2 de los tantos sistemas que hay, ¿no? En el caso de que haya una única alimentación con un medidor bidireccional, la fuente de energía renovable con su inversor, sus descargadores sobre tensión, sus protecciones y la barra al cliente, o bien con 2 medidores, acá acometida al cliente, y la fuente alternativa a través también de un medidor bidireccional. Hay 3 o 4 esquemas que pueden utilizarse en función de las necesidades o requerimientos de lo que uno quiere implementar dentro de la 95403. ¿Está bien? Bueno, la 95702 es obligatoria por la resolución 592 del 2004, es TCT con trabajos con tensiones mayores a 1 kV. Trabajos con tensión, tensiones mayores a 1 kV. ¿Cuántos accidentes tuvo Argentina? Creo que los 2 o 3 últimos años con trabajos con tensión arriba de 1 kV. ¿Alguno tiene alguna idea? 0. Porque se aplica TCT a rajatabla. Y ahí es donde ayudan mucho los gremios. Tengo que hacer esto. Y acá tenemos, con esto hay varios problemas, ¿no? Digamos con TCT o con TST, trabajo sin tensión que se está haciendo ahora. Entonces, TCT es obligatoria por otra resolución, no de las que nombramos al principio, sino la 592 del 2004, que todos los trabajos con tensión deben cumplir con el reglamento de la AEA para el SRT. De hecho, vas a trabajar una línea 500, te bajan de un helicóptero, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y la 95705 es trabajo con tensión para tensiones menores a 1 kV. También obligatoria por la 3068 del 2014. El que va a hacer trabajos con tensión tiene que aplicar el reglamento de la AEA. Eso dice la SRT, que es autoridad de aplicación. ¿Cómo debo cumplir? El que va a ser difícil va a ser TST, trabajo sin tensión. Porque para hacer TST, acá tenemos un problema, hay problemas legales metidos en el medio que en algún momento los voy a tocar o me los voy a olvidar de decirlo, pero bueno, los tiempos son muy cortos, ¿no? Para hacer un trabajo sin tensión, ¿qué tengo que aplicar? ¿Cuál es la regla básica? Las 5 reglas de oro. ¿Está bien? ¿Las conocen todos, las 5 reglas de oro? A ver, dale. Bloquearlo, ponerlo a tierra, señalizarlo, vallarlo. Bueno, bien. El problema que la ley dice que el corte sea visible. Sea visible. Eso lo dice la ley. El corte tiene que ser visible. Y hoy en día no tenemos equipos que tengan corte visible. Estamos obligados a poner un... ¿Cómo? Que lo puedas ver. Que puedas ver la separación galvánica entre el contacto fijo y contacto móvil. Eso es corte visible. Vos en un interruptor en SF6 no lo ves. En un caja moldeada de IS69472 no lo ves. Entonces está trabajando en una mesa quinta partita de 5 patas con la SRT, llevando el corte visible, ¿sí?, al corte efectivo, tratando de llevar el concepto del corte visible al corte efectivo. Por ejemplo, los interruptores automáticos de IS69472, que arrancan en los 100 amperes y terminan en los 6.300 amperes, en baja tensión siempre, ¿no? Hasta 3.150 amperes aproximadamente son de caja moldeada, los mold case. Y después son los tipo A, después están los abiertos, los tipo B, que son de 3.000 amperes en adelante. Los 69472 tienen un ensayo de tracción en el cual se abulonan los contactos, el fijo y el móvil, o los fijos y los móviles, porque a veces tienen doble apertura de contactos, y una máquina de tracción baja la palanca y tiene que romper la palanca antes de poder bajarla. Entonces es un corte efectivo.
porque el tipo rompió la palanca, pero no se bajó. Entonces el operario que ve la palanca baja, ¿sí?, sabe que el interruptor está abierto. O sea que que tiene la función de seccionamiento, que no es la misma función que la de interrupción. Una cosa es la función de interrupción y otra cosa es la función de seccionamiento, que no todos la tienen. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Listo, un poquitito para arriba puedo. Okay. Bueno, entonces se está trabajando en eso, en el tema del corte visible. De mejorar el corte visible, hacerlo corte efectivo, o como lo llama la 6947, corte plenamente aparente, por ese ensayo de tracción. Por eso TST, trabajo sin tensión, va a ser más difícil todavía de hacer que trabajos con tensión. Bueno. Después viene la madre de todas las batallas, la 9364-2006, ¿sí?, donde está la parte 0, que es la guía de aplicación, que es la obligatoria en todas las leyes, decretos y ordenanzas que vimos antes. Que no es chica, tiene 1400 páginas más o menos, aprox. Bueno. ¿Por qué tiene tantas? Es el tema. Y vienen con algunas más ahora. De una reglamentación como la de 1924, que tenía 20 hojitas, se pasa a un reglamento de 1400 páginas. ¿Cómo es esto? Hay una variable que digamos que se establece, que es fundamental para hacer los proyectos de las instalaciones eléctricas, que son las influencias externas, que son los que determinan cómo tengo que hacer un proyecto de instalaciones eléctricas. Si no conozco las influencias externas, no puedo hacer un proyecto. ¿Está bien? ¿Alguno las conoce? Iba a agarrar el pizarrón ya, antes que me la pregunte. Pero si las conocen todos, las salteo. Pero si decimos que sí. Dámelo. Gracias, Andrés. Yo puedo usar el pizarrón para juntar el vicio, nada más que por eso, solo por eso. Las influencias externas se reconocen por 2 letras y un dígito. Cada letra obviamente tiene un significado y el dígito va a ser el grado de severidad de esa influencia externa. No vamos a nombrar todas ni de casualidad. A, B, C. Primera letra. Solo A, solo B o solo C. No hay otra. Medio ambiente. Usos y usuarios. Construcción de edificios. Medio ambiente, usos y usuarios, construcción de edificios. Vamos a medio ambiente. A la segunda letra también es una A. Entonces yo acá estoy leyendo temperatura ambiente, porque esa letra A me significa hablar de temperatura. Temperatura ambiente. Después viene el dígito. El dígito es el grado de severidad de esa influencia externa. Por ejemplo, 1. Cuando yo leo A1, estoy diciendo que tengo una temperatura de menos 60 grados centígrados. Estoy adentro de una cámara frigorífica. ¿Y para qué me sirve esto? Para desclasificar los cables, por ejemplo. Yo puedo decir, esto es una cámara frigorífica, paso un caño con una carga de, hablo en borrador, ¿no?, 100 amperes, y pone un cable de 2,5 milímetros. Sí, solo sí, cuando apago la cámara se corta la alimentación de ese cable, ¿no? Me sirve para desclasificar cables. Medio ambiente. Altitud.
altitud respecto al nivel del mar, ¿no? 1 menor a 2000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo. ¿Qué pasa arriba de 2000 metros sobre el nivel del mar? El aire es menos denso, a la protección le cuesta más apagar el arco eléctrico, desclasifico el interruptor automático. El fabricante me tiene que dar una curva de desclasificación que dice, ¿a qué altura estás? 4.800 metros. Bueno, es el 60%, por ejemplo, y a veces más. No puedo hacer la misma instalación en Humahuaca que acá. Hay más, ¿no? Hay presencia de flora, presencia de fauna, nivel ceráunico, efectos sísmicos. La instalación en Mendoza no es la misma que acá. Yo no puedo usar caño de material sintético en Mendoza, sino que como es zona sísmica tengo que lograr que las canalizaciones de gas y de electricidad formen un esqueleto bien rígido, porque en el sismo se fractura la pared. Y si las canalizaciones se abren, tengo fugas de gas y chispas por la electricidad y tengo los incendios y la explosión. Entonces eso tiene que quedar rígido. Entonces Mendoza, tuerca, boquilla, que no se mueva. Entonces las influencias externas apuntan a eso. B, una de las más importantes, usos y usuarios. Por ejemplo, no voy a poner todas, pero por ejemplo, contacto de las personas con potencial de tierra. Nulo, poco, frecuente o permanente. Tipo está trabajando con electrónica fina que tiene una pulsera conectada a la barra, está en contacto permanente con tierra. Nosotros estamos frecuentemente en contacto con tierra, a potencial de tierra, ¿está bien? Tipo que está con zapatos de protección en una planta, ¿sí? Rara vez está en contacto con tierra, salvo que meta la mano en algún lado, porque la impedancia del calzado de protección es demasiado elevada como para considerar que tenga contacto con tierra. ¿Ok? Bueno. Pero quiero otra, esta quiero. Capacidad de las personas referida al conocimiento del riesgo eléctrico. Hay 5. BA1 es la persona normal u ordinaria que no conoce los productos eléctricos, no conoce los riesgos de la electricidad, pero usa los productos eléctricos. El ama de casa, el dentista, el verdulero, el abogado, el carnicero, cualquiera. Usa equipo eléctrico, pero no tiene la medida para que sirva una térmica. BA2 son los niños, no tienen que tener acceso a los dispositivos de maniobra y protección. BA3 son personas discapacitadas que, de acuerdo al tipo o grado de discapacidad que tenga, pueden requerir prescripciones adicionales o no. Chicos autistas, ¿sí? o con problemas mentales, capaz necesitan unas prescripciones adicionales. Y BA4 y BA5 somos nosotros, instruidos o calificados en temas eléctricos. Por eso hay protecciones para nosotros y protecciones para la gilada. Al BA1 tenemos que ponerle todas las protecciones, ¿sí? que habidas y por haber, de manera tal que la persona esté segura, mientras que nosotros podemos darnos el lujo de tener protecciones parciales que sabemos que no las vamos a violar porque conocemos el riesgo eléctrico. Por ejemplo, al ama de casa, ¿le vamos a dejar los cables desnudos, sueltos por la casa? No, no. En una estación transformadora, en un centro de transformación, ¿tengo las barras desnudas? Arriba, sí, porque ninguno de nosotros le va a pasar un plumero, ¿no? Pues sabemos que eso se llama técnicamente puesta fuera del alcance por alejamiento. Y está reservada para nosotros, no por una persona no calificada. Entonces, esta es la peor influencia que tiene una instalación. Por eso en las viviendas se prohíben los fusibles, por ejemplo, porque se considera que están habitados por niños o por personas BA1. ¿Está bien? Y C, construcción de edificios. Edificios inflamables, con riesgo de estabilidad, edificios con riesgo de explosión, edificios con carga de fuego importante, etcétera. No vamos a detallarlas todas. Pero ¿qué pasa? Entonces, empieza a abrirse un abanico de un montón de posibilidades en función de la influencia externa que hay en el lugar. Entonces, conceptualmente, AEA, ¿sí?
la 9364, la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, tiene un cuerpo principal que yo lo llamo la madre, que son las partes 1, porque la parte 0 es una guía de aplicación, enseña cómo utilizar el reglamento de la EA. Las partes 1 a la parte 6. De la 1 a la 6 es la madre. Es un volumen bastante importante, ¿no? En el cual ahí están contenidos todos los conocimientos técnicos y reglamentarios para realizar obra en cualquier campo de aplicación y con cualquier tipo de influencia externa. ¿Está bien? Ahí está todo. La parte 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y la 6. Está todo. Pero esa madre, las partes 1 a 6, tiene hijos. Esos hijos van a ser las partes 7, que tienen reglas particulares. Y como sucede en cualquier familia, si la madre dice una cosa, ¿qué hacen los hijos? Lo que se le canta, tal cual. Entonces los hijos, por su propia influencia externa, van a restringir lo que dice la madre. Ejemplo, y después los vamos a ver uno por uno, ¿no? Las partes 1 a 6 dicen la tensión usual de funcionamiento respecto de tierra, ¿cuánto es? 220 volt. ¿Está bien? ¿Podemos hacer instalaciones de 220 volt? ¿Qué dirá la madre? ¿Se pueden hacer instalaciones de 220 volt? Allá me dicen que sí, claro que sí. ¿Y con qué estamos alimentados acá? Por supuesto. Entonces la madre permite hacer instalaciones de 220 volt, perdón. Pero salta un hijo que dice, yo soy una pileta. Acá vieja, 220 volt no. Acá tensión límite convencional de contacto, 12 volt de corriente alterna. No más, cuerpo sumergido, la impedancia baja, no hay riesgo de contacto indirecto, pero sí de directo, entonces no más de 12 volt. Entonces acá yo te prohíbo, mami, que acá use los 220. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a la influencia externa particular que tenga ese hijo, será la prescripción que ponga. ¿Está bien? Por eso la obra es tan grande y por eso aplica a todos los casos que uno conoce. Veamos. Ahorita, bueno. A ver qué sigue. No, está. Parte 1 es el alcance, objeto y principios fundamentales. ¿Cuáles son las tensiones? ¿Cuál es el alcance de la reglamentación que abarca todo tipo de inmuebles? No toma barcos, no toma aviones, no toma trenes. Si subterráneo no lo toma, por ejemplo. 364. ¿Sí? Frecuencias, etcétera. ¿Sí? Cosas generales. La parte 2 son las definiciones, que sería el vocabulario técnico argentino. Cómo se nombra correctamente cada elemento eléctrico de manera tal que no preste lugar a una confusión reglamentaria. En un reglamento yo no puedo poner disyuntor. ¿Está bien? Tengo que poner dispositivo de corriente diferencial residual, dispositivo por corriente diferencial residual, dispositivo por interruptor por corriente diferencial. Tengo que poner un nombre correcto que me identifique lo que quiero decir. ¿Está bien? Entonces la parte 2 son todas las definiciones. Pero, y los DIC son muy buenos, a pesar de que tienen normas muy caras, son muy buenos y les regalan, como decía, en los colectivos para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. ¿Sí? Le regala el vocabulario electrotécnico internacional, que no es una wiki, sino que es oficial de IEC. Tiene pilas de secciones, muchas secciones, electromagnetismo, compatibilidad electromagnética, instalaciones eléctricas, protección contra choques eléctricos, matemática, tiene lo que se les ocurra. Tiene una serie de secciones. Si usted entra en la sección, pinchan y le aparece una serie de definiciones y busca la definición que le interesa.
La definición aparece en los dos idiomas oficiales de IEC, que son el inglés y el francés, y el título de la definición aparece en todos los idiomas, incluyendo el chino mandarín, que les recomiendo su lectura porque es muy fácil. Pero bueno. Así que acá buscan cómo se llaman las cosas. ORG. Electropedia.org. Bien. Eso está en la parte 2 del reglamento de la EA. En la parte 3 está lo que acabo de borrar. Todas las influencias externas completas, vibraciones, ¿sí? Movimientos, presencia de flora, presencia de fauna, todo lo que le dije está nombrado ahí. Aparte están todos los esquemas de conexión a tierra. El TT, el TNC, el TNCS, el TNS, el IT con neutro, el IT con neutro distribuido, el IT sin neutro, tienen todos los esquemas ahí. Le podríamos dar un trabajito práctico. No, le vamos a hacer una cosa, para mañana tienen que traer el papelito. El que no trae el papelito no entra. Después los esquemas de conexión a tierra le damos una semana. Bueno, la parte 4, protecciones para preservar la seguridad. Y les pido que presten atención al término, para preservar, no para garantizar. ¿Sí? La definición de seguridad, según ISO IEC 51, ¿sí?, es libre de un riesgo inaceptable. Esa es la definición de seguridad. Es libre de un riesgo inaceptable. No hay riesgo cero. Uno acepta el riesgo hasta donde tiene que hacerlo. A ver, yo le voy a vestir a una persona, ¿sí?, que entre en una celda de media tensión con una ropa que lo proteja del arco eléctrico. ¿Está bien? De la energía incidente que provoca el arco eléctrico. Bueno, ¿cómo le elijo la ropa? Por medio de un cálculo de cortocircuito, cálculo de la energía incidente del arco. La ropa que yo le elijo tiene que soportar tanto joule por centímetro cuadrado, o tantas calorías por centímetro cuadrado, se está escribiendo de las dos maneras. ¿Sí? ¿Eso protege al trabajador? ¿Esa ropa? La ropa, la máscara, todo, ¿no? Lo protege de una quemadura no mayor a segundo grado. No lo protege de una quemadura. Lo protege de una quemadura no mayor a segundo grado. Porque si no el tipo tiene que andar como un astronauta a trabajar. Tampoco de que se te caiga el techo. ¿Eh? Tampoco de que se caiga. No, por eso está al margen. Pero para vos te estás eligiendo una ropa, ¿sí?, porque te vas a encontrar frente a un tablero, ¿sí?, no un tablero antiarco, un tablero común, donde tenés una etiqueta que tiene un color y te dice energía incidente 5,02 joule por centímetro cuadrado. Quiero usar ropa que me soporte eso. Está bien. Tenés un arco eléctrico, no vas a sufrir quemaduras mayores a segundo grado, pero no es que no vas a sufrir quemaduras. ¿Está bien? Por eso, precisamente, todas las normas internacionales están tratando de sacar la palabra seguridad del vocabulario, porque presta lugar a equivocación. ¿Quién recorre industrias o petróleo o minería? ¿Alguno? Ninguno. Ninguno labura, che. Bueno, sí. ¿Llevan zapatos de protección cuando tienen que ir ahí? ¿Llevan zapatos de seguridad o zapatos de protección? Pero no son de seguridad, son de protección. El casco. Te dice seguridad, pero está mal dicho, el casco que llevo. ¿El casco es un casco de seguridad? No, es un casco de protección. Te protege hasta determinado punto. Se te cae una moto niveladora encima. ¿De qué casco me hablas? Entonces son elementos de protección, por eso se llaman EPP, elementos de protección personal. Entonces se está tratando de eliminar la palabra seguridad de la normativa porque presta lugar a confusión. Bien, bueno. Parte 5, muy importante, elección e instalación de los materiales eléctricos.
cómo se eligen y cómo se instalan los materiales eléctricos. Cómo son las curvas de disparo de los interruptores automáticos, de los relés electrónicos, de los descargadores de sobretensión, qué es un clase 1, qué es un clase 2, qué es un descargador de corriente de rayos, qué es un 820, está todo ahí. La parte 5 por eso también es bastante gordita. La parte 6 la puse en verde porque la personalicé, porque es la parte de verificación de las instalaciones eléctricas, ¿sí? Es una edición, digamos, muy actual, es del 2021, que está asociada con otra resolución que es obligatoria, que lo estuvimos hablando hoy con algunos colegas, que es la resolución 900 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que obliga a las empresas a tener un responsable que firme un protocolo de que el trabajador está protegido contra el riesgo de contacto indirecto. ¿Está bien? Entonces, lo que tiene que hacer el profesional que va a actuar en ese campo, tiene que verificar eso, que digamos que no haya riesgo de contacto indirecto. Sin embargo, la resolución está muy mal hecha, a pesar de que está mi nombre en la resolución, por una reunión que tuve. Está el nombre del presidente de la EA, del ingeniero Viñarol y mío, y García El Corro, por una reunión que tuvimos cuando le dijimos la guía que hicieron está mal, tiene 25 observaciones, le hicimos, y hay un montón de cosas que son inaplicables, que lo contábamos hoy, insisto, con algunos colegas, ¿no? Porque hay que medir todos los tomacorrientes que hay en toda la facultad. ¿Y quién te paga ese laburo? Hay que medir las luminarias que no puedo llegar al alcance de la mano. ¿Dónde voy a tener riesgo eléctrico en ese reflector? Entonces, como la SRT no nos dio bola, le cambiamos el reglamento. Y pusimos el reglamento en que todo lo que no esté fuera del volumen de accesibilidad al contacto, que la persona no llega con su mano, no se tiene que medir, porque ya para llegar a ese reflector ya hay una intencionalidad. Alguien tiene que poner una escalera, entonces tiene que ser un BA4 o BA5. Tienen que saber que tienen que cumplir las 5 reglas de oro para cambiar la lámpara. Entonces no tiene riesgo de choque eléctrico. No va a ir si mi tía cambiar. Exacto. Y también el costo, porque esa resolución termina siendo negocios para algunos que defienden que hay que medir todo y la embolsan, o negocios para otros que dicen, por 10 lucas te la firmo yo. Y te la firmo en un bar, sin llegar a ver la instalación. Cuando en realidad vos tenés que llegar a un punto de equilibrio en el cual no medís lo que no llegás, y lo que llegás lo medís por muestreo. Total, todo lo que llegás con la mano está bajo protección diferencial por reglamento. Eso va a depender del colegio o consejo profesional de la zona. No depende ni de la EA ni de la SRT. Es potestad del colegio consejo profesional. Digo colegio consejo porque hay provincias que están colegiadas y hay provincias que tienen consejos, ¿no? Por ejemplo, Salta tiene consejo profesional, Buenos Aires tiene, Buenos Aires ciudad tiene consejo también. Provincia de Buenos Aires tiene colegios, colegio arquitecto, colegio ingeniero, colegio técnico. ¿Ok? Entonces eso hay que consultarlo con el colegio o consejo local. Bueno, pero entonces la puse a propósito, precisamente, y la marqué distinto porque es una de las maneras de ver de que a veces hay que acordarse de estabilidad. Si es muy rígido el sistema, si le saco todos los grados de libertad, ¿qué pasa? Se rompe. Se rompe. Y si le doy todos los grados de libertad es muy flexible, se dobla. Entonces hay que equilibrar, hay que crear el punto medio. Solución técnica económica, ¿sí? Es lo mejor que podemos hacer. Que sea aplicable, ¿sí? Que nadie mienta, ¿sí? Y que sea accesible para el propietario que tiene la industria o el inmueble. Bien. Entonces ahora empezamos con los hijos de la parte 7. ¿Saben? Que tienen distintas influencias externas. Por ejemplo, la sección 701, entre nosotros le decimos baños. Se llama locales o lugares conteniendo grifería emisora de agua.
en el cual se establecen, por ejemplo, volúmenes de protección. La zona 0 es donde está el agua, donde está la bañera o la pila de ducha, no tiene que haber ningún producto eléctrico. La zona 1 está a 2,25 metros y 60 centímetros de la zona 0 y es una zona donde no tengo que tener artefactos eléctricos, ¿sí? Ni cajas de pase, ni nada por el estilo, pero sí puedo tener artefactos IP44. Según la nueva IRAN 24441, con protección IP44. Los grados IP te establecen tres cosas. Voy para atrás. La vieja IRAN 2444 tenía el IP con 3 dígitos. El primer dígito era la protección contra el ingreso de polvo o partículas extrañas y la protección contra el contacto directo. Te daba una doble información. La segunda cifra era la penetración de humedad o agua. Y la tercera cifra era el impacto, la resistencia al impacto. Hoy en día IRAN deja de lado esa norma y hace la misma copia a la IEC. La IEC 60269 es equivalente a la IRAN 24441, que da los grados IP con 2 dígitos. El primer dígito, protección contra el ingreso de objetos extraños, ¿sí? Y protección contra contacto directo. Te vuelve a dar la doble información. Segundo dígito, protección contra el ingreso de agua o humedad. Y hay una letra adicional, A, B, C o D, cuando la protección contra el contacto directo es mayor que la cifra original. ¿Sí? Después te desarmo te desmenuzo el rompecabezas. Entonces, un IP44 significa que no puede entrar partículas mayores a 1 milímetro de diámetro y 10 de largo, ¿sí? Y está protegido contra agua en todas direcciones. En el caso de los jacuzzi, al lado del baño, que tiene las luces, las bombas. No, si está acá, entonces ya es 12 volt y está permitido. Si está en la zona 0, eso sí lo puedo poner, lo mismo que en una pileta. Si está acá, el artefacto IP44. Si está afuera, puedo poner cualquier cosa. ¿Está bien? Rápidamente para no irnos al demonio, IP, ¿sí? Por ejemplo, 24, que no va a existir, pero no importa. El dígito 2, por ejemplo, lo tiene un termomagnético, que es el dedo de prueba, 12,5 milímetros de diámetro, y evita que yo no toque un polo con tensión. El efecto túnel que tiene el contacto debería ser. ¿Qué pasa? ¿Viste? Si yo tengo un tablero en el cual lo ventilo por problemas de temperatura y le hago agujeros, capaz que puedo meter el dedo y puedo tocar una parte peligrosa. Entonces le pongo una reja adelante o le tapo los agujeros con un enmallado, o lo que sea. Entonces, si por esa mallita que yo le puse no puede pasar un objeto de 1 milímetro por 10 de largo, tengo una letra adicional que se llama A. El tablero tiene el mismo grado de protección, pero esto me está indicando que no entra un objeto de 1 milímetro por 10. ¿Está? Aunque sea rápido, pero por lo menos te cubrimos. Cualquier cosa lo hablamos más tarde. Bueno, otro hijo, la 702, las piletas. Más o menos estamos en lo mismo. Volumen 0, volumen 1, volumen 2. Volumen 0 puedo colocar, ¿sí?, artefactos, ¿sí?, de iluminación con distintas características, con un sistema MBTS, muy baja tensión sin puesta a tierra, de 12 volt, y alrededor también los IP44, etc. 710.
lugares y locales para uso médico, donde acá tienen un esquema unifilar en el cual tenemos la fuente de alimentación, la alimentación alternativa, hasta llegar al tablero hospitalario. Esta sección lo que hace es dividir las salas de uso médico en 3 grandes grupos, que se llaman salas de aplicación. El grupo se llaman grupo aplicación, perdón. El grupo aplicación 0 es el local de uso médico en el que el paciente toma contacto con equipo electromédico que tiene fuente propia o no tiene fuente. Y el tratamiento puede repetirse, son 2 condiciones. Por ejemplo, voy al médico, al consultorio externo, a tomarme la presión. Viene el tipo con el tensiómetro, que tiene fuente propia o no tiene fuente, es el de inflar. ¿Sí? Y cuando me va a tomar la presión, hay una falla, se corta la luz. Bueno, anda a la farmacia y tómatela. El tratamiento lo puedo repetir. Sale al grupo aplicación 1, el paciente toma contacto con el equipo electromédico ya conectado a la red y el tratamiento puede repetirse. Por ejemplo, me voy a sacar una placa de rayos X, ponete acá, ¿viste? Me paro para que me saque la placa, hay una falla, se corta la luz, bueno, listo, bajate, pedí turno otro día, el tratamiento lo puedo repetir. En la sala del grupo aplicación 2 es el problema, donde el paciente tiene contacto con equipo electromédico, generalmente por orificios no naturales de su cuerpo, conectado a la red, y el tratamiento no puede repetirse. Está un cirujano operando, hay una falla, se corta la luz, bueno, coselo, seguimos mañana. Impensable. Entonces, las técnicas de protección son completamente distintas. ¿Está bien? Por eso no van a encontrar un reglamento para hospitales. La oficina del hospital no es lo mismo que un quirófano, que neonatología, terapia intensiva, que sala de diálisis y todo eso. Entonces, lo que hace la 710 es clasificar por grupo de aplicación los locales de uso médico y decir qué tipo de protección deben aplicarse. Por ejemplo, en el sala del grupo de aplicación 2, que la nueva edición que estamos haciendo, que todavía está en revisión, llama 2A y 2B, para poner monitor de resistencia o de impedancia, ¿no? Cualquiera de los dos. Se usa un esquema de conexión aislado de tierra, en el cual se monitorea permanentemente la aislación del equipo electromédico y ante una falla se da una alarma óptica y acústica que señala que hay una falla. El sistema de conexión a tierra IT permite una falla y tiene continuidad de servicio. Entonces el ayudante del médico, ¿qué hace? Apaga la alarma acústica para que no moleste, pero la luminosa sigue titilando, el médico termina la operación, lo saca, llaman al jefe de mantenimiento y el quirófano se clausura hasta que no se repare esa falla. Porque si arranca el quirófano con una falla, la segunda es mortal. ¿Está bien? Solo una se permite. Bien. Solo una se permite, solo una lo permite el sistema, ¿no? En realidad. Bueno, la 711, acá puse lo que se me ocurrió porque no sabía qué, es instalaciones en eventos. Ahí se puede usar el piso canal. Hay muchos accidentes en eventos, ferias, recitales, peñas, parques de diversiones. Entonces, en el cual se garantiza en esta sección que por lo menos cada puesto, cada juego tendrá un diferencial de 30 mA como protección complementaria contra contacto directo. Si tengo ramal de alimentación, tengo que poner un diferencial de 300 mA. Si no lo tiene en un lado, lo tengo que poner en el otro. Cómo son los tendidos, etcétera, 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 ¿no? Sea itinerante la feria móvil o sea fija, si depende de un lugar, digamos, ya establecido y que se anexa. Bueno, todas esas consideraciones están en la 711. La 712, ¿sí?, es suministro de energía mediante paneles solares fotovoltaicos. ¿Cómo hacer, ¿sí?, a través de los paneles fotovoltaicos las conexiones a través del inversor, dónde colocar los descargadores, dónde conectar los diferenciales. Ojo con los diferenciales, que la gente pone cualquier diferencial y tienen que ser diferenciales tipo B, no puede ser cualquier tipo de diferencial, que recién ahora las empresas lo están empezando a traer. ¿El mismo diferencial que se utiliza de 220, o sea, en la instalación No. doméstica?
No, porque no ve continua rectificada. El doméstico es AC, de la IEC 61008, tiene el símbolo que es la corriente alterna, o te ponen AC, eso la norma distinto, y solo ve corrientes alternas senoidales. El A, que ya es más industrial, ve alternas y pulsantes. Y el B ve las rectificadas, que son como en este caso, ¿no? Entonces acá tenés que usar diferencial del tipo B. Bien. La 718, locales de pública concurrencia, donde están todos los sistemas de seguridad para el local de pública concurrencia. Acá puse como ejemplo, ¿sí?, un sistema de iluminación que está en iluminación normal o en emergencia. La iluminación de emergencia puede ser de seguridad o reemplazo. La iluminación de reemplazo para que la gente termine su tarea, ¿sí?, no hay una emergencia, termine su tarea, ¿sí?, cierre todo y se vaya, puede evacuar con facilidad. O si no, si es de seguridad, hay para evacuación escape, zonas de alto riesgo o ambiente o antipánico, entre otras tantas cosas, ¿no? Están los sistemas de combate automático de incendio, cómo son las protecciones de la bomba de incendio que no tiene que tener protección térmica, cómo son las bombas jockey, bueno, todo lo que amerita un local de pública concurrencia, considerado, esto es un local de pública concurrencia, por ejemplo, porque es función de la cantidad de personas por metro cuadrado y la facilidad de evacuación, que es otra influencia externa que se llama BD. Por ejemplo, una casa es BD1, poca gente, difícil evacuación. Cállate, Carlos. Poca gente, fácil evacuación. Está bien, una casa. Mientras que un geriátrico, ¿será BD1? No, poca gente, difícil evacuación. Mientras que, qué sé yo, un estadio, un shopping, depende de cómo estén construidos y todo, puede ser BD4, mucha gente, difícil evacuación. Entonces ahí hay otros mecanismos de seguridad. A ver, cuando los bomberos tienen un dicho, digamos, que es muy cruel, pero muy cierto, ¿no? Dicen, en un incendio el fuego quema cadáveres, porque la gente muere por la inhalación de humo tóxico y no puede evacuar por los humos opacos. Cuando esto lo empiezan a estudiar mejor, este tema, cuando se incendia el aeropuerto de Düsseldorf, que el peritaje demostró que un solo tipo murió carbonizado. Entonces se repiensa la ingeniería del combate contra incendio y dice, bueno, chupemos los humos, aunque el fuego se avive, pero la gente puede respirar y puede ver para salir. Después que se arreglen los bomberos cuando salieron todos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, cuando sucede el Cromañón en Buenos Aires, que es un hecho muy conocido por todos, vino el jefe de electromecánica del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dice, ¿qué podemos hacer con esto? Y ¿por qué no hacer lo que escribimos nosotros? Miren qué simple que es la cosa. Si bien el incendio no es de origen eléctrico, si hubiesen estado los mecanismos de seguridad que fija la 718, la mitad de los pibes se salvan. Porque entre el combate automático de incendio, la aspiración de humo, la gente puede ver, puede evacuar, y van cables LS0H, Low Smoke Zero Halogen, cable de baja emisión de humos tóxicos y cero emisión de gases halógenos. Todas esas prescripciones están acá. No, ahí estoy yo, no. Ahí están. En locales de pública concurrencia. 722, suministro de vehículos eléctricos. Donde hay 4 modos para cargar el equipo eléctrico, donde el modo 1 está prohibido, totalmente prohibido, ¿sí? Perdón, el modo 1 está totalmente prohibido, ¿sí? Porque no tiene, digamos, limitación de corriente. Yo no puedo enchufar mi auto eléctrico al tomacorriente de mi casa. Sí lo puedo enchufar si tengo un cargador externo que me regula la máxima corriente hasta 10 amperes, que es la capacidad máxima admisible del tomacorriente domiciliario IRAN 2071. Porque no le quepa duda que alguno viene acá con un Tesla y lo quiere enchufar en un 2071, ¿no? Bueno, entonces regula los modos en que uno puede cargar el suministro de vehículos eléctricos. ¿Vehículos eléctricos
Sí, sí, exactamente, cualquiera. 770 es, digamos, es la masiva, la reglamentación masiva, que debe abarcar el 95% de las instalaciones eléctricas de todo el país. Fíjense las características. Máxima corriente 63 amperes. Una casa. Máximo nivel de cortocircuito en el punto de acometida, 10 kiloamperes. ¿Por qué 10 kiloamperes? Porque es el máximo técnico actual ahora de la 68981, de la térmica común. El que dice que una térmica tiene más de 10 kiloamperes de poder de corte, miente. Porque no es el poder de corte con los 10.000 dentro de un rectángulo, sino mete la ICU, la corriente de corte último, y la corriente de corte servicio, que tiene una concepción completamente distinta. 10 kiloamperes como límite técnico hasta ahora. Y de vuelta a las influencias externas. Niños y facilidad de presencia de niños, mejor dicho, y facilidad de evacuación. ¿Está? El 90% o 95% de las instalaciones eléctricas de todo el país. Y acá hay prescripciones claras. Hace tu puesta a tierra, pone tu diferencial, pone este cable, pone esta térmica, pone esto otro, y no jodas. Basta, se acabaron puedo hacer proyectos con circuitos, eso sí, pero las prescripciones de seguridad son taxativas. Y de ahí hemos inclusive sacado una guía toda ilustrada con fotitos, ¿no? Que va llevando, ese es el unifilar de la guía, que va llevando cómo se hace una instalación en este campo de aplicación en instalaciones hasta 10 kilowatts. Esto no es un documento normativo, sino que es una guía. ¿Ok? Bien. 771, ¿sí? Desde el año 2006, ahora actualmente, gracias a la colaboración de 32 colegas, la estamos ayornando a la actualidad. ¿Sí? Acá tiene el esquema de conexión a tierra TT, que hablaba el ingeniero. Tierra del transformador, tierra por razones distintas de seguridad, tierra de protección por razones de seguridad conectadas a las masas, lazo de falla. Bueno. Esta va a abarcar viviendas de corrientes mayores a 63 amperes, locales comerciales y pymes. Después el resto, que no sea una pyme, una petrolera, cualquier cosa, va a la parte 1 a 6, que es donde está todo. Y ahí decide el proyectista. ¿Ok? Bien. 772, servicios comunes integrantes de un inmueble, lo que es propiedad horizontal. Por ejemplo, acá tiene una cofia de medidores, cómo son las acometidas de la compañía con la caja de toma, cómo viene el gabinete de medidores, que tiene el medidor y el tablero principal, de material sintético, como dice el reglamento, para que sea clase 2. Ven con esto acá ustedes, ¿no? ¿Sí? Si no recién ahora me di cuenta, perdón. Bueno. Y cómo son las derivaciones después al resto de los tableros común integrante de un inmueble, cómo son los circuitos, fijos, automáticos, etcétera. 780 domótica, ¿sí? Es vieja, tiene 2008 creo que es, se está actualizando con los nuevos. No me detengo acá porque ya hay sistemas viejos, como había cajas con relé, imagínense, ¿no? Entonces ahora ya directamente la cosa es completamente distinta. 791 tiene 2 tomos. 791 son medios de transporte vertical, horizontal y oblicuo. Tomo 1 son los ascensores de pasajeros, en el cual hay ejemplos de cómo hacer instalaciones de sala de máquinas o lugares de máquinas, porque a veces no hay sala de máquinas, eso nos los enseñaron los ascensoristas, ¿no? Y hasta se permite poner bandejas en el piso, a nivel del piso, con tapa, con un grado de protección al impacto IK, el más grande de todo, IK10. Bueno, y después el tomo 2, que es todo lo que falta. Monta cargas, monta vehículos, rampas circulares, escaleras mecánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay una plataforma
elevautos, ¿sí? En el dibujo. Hay varios dibujos hechos en esta, entonces dicen cómo deben hacerse las instalaciones en cada uno de ellos. Y justo a las 10 llegamos, mira qué puntualidad de reloj, la parte 8, que son los requisitos de eficiencia energética, que son requisitos generales, que insisto, no son obligatorios, no son mandatorios, pero que pueden puntuar a una instalación en función de su grado de eficiencia energética. Entonces, acá está, esta tabla está cortada, ¿no? Evidentemente. Hay varios ítems, por ejemplo, la determinación del perfil de la demanda, y tenemos 5 estadios, EM, 0, 1, 2, 3 y 4, en el cual yo los voy pintando si cumplo con ese requisito o no. Por ejemplo, no veo porque no veo ni lo que puse, ¿no? El 2 es la ubicación del centro de cargas. Acá suponemos que está bien ubicado el centro de carga, le dimos 3 de puntaje. El 3 es requerimiento de análisis de motores eléctricos, a ver si tenemos motores eficientes. El 4, análisis de la organización necesaria para la iluminación, qué tipo de iluminación tengo y si se va prendiendo o apagando o se va atenuando en función de la claridad ambiente. El 5 es el requerido para optimización de la climatización, después para transformadores. El 7 sistema de cableado, a ver si tengo un cableado eficiente. Acá se le dio puntaje 1, por ejemplo. El 7 es este. El 7 es este. Se le dio puntaje 1. ¿Sí? El 8 es la compensación de... Bueno, acá yo siempre reniego con esto. Dicen corrección de factor de potencia y el factor de potencia no se corrige. Se compensa la energía reactiva, que es distinto. Y le ponen corrección del factor de potencia. Bueno, en fin, hay peleas que uno pierde siempre, no gana todas las batallas. Requerimiento de la medición del factor de potencia, medición de potencia y energía, medición de tensión, armónicos e interarmónicos, y energía renovable, el último punto. Entonces, con estos números, ¿sí?, se le asigna un puntaje a la instalación y tiene categoría de más o menos eficiencia energética en la parte eléctrica, sin contar la parte civil, que es tanto o más importante que la parte eléctrica. ¿Está bien? Y hasta acá llegamos por hoy. A las 10, como me pidieron. Sí. ¿Solamente hay tapas azules en la No, mañana vienen de otros colores porque nosotros somos arcoíris. Son como las truchas que hay acá. Bueno. No somos truchos, somos como las truchas que hay acá, no me malinterprete. Sí, pues la EA tiene distintos colores para diferenciar los que son reglamentaciones, ¿sí?, documentos técnicos y los documentos conjuntos con IRAN, que mañana los vamos a hablar. Así que mañana nos espera un día más técnico, ¿sí?, con todos los documentos, informes técnicos de todo lo que resta de elementos de la EA, y podemos hacer después un debate, preguntas, veremos cómo lo quieren manejar ustedes, ¿ok? Así que mañana a las 7 bueno, mañana nos vemos a las 7, los que sobrevivan. Si yo no vengo, espérenme, Bueno, nos vemos a las 7 mañana.